Mis queridos oyentes y espectadores, adivinen qué. Estamos en el primer año de Narrativa Podcast. Sí, estamos celebrando nuestro podcast de aniversario, algo que surgió como una idea de entretenimiento para educar un poco y definitivamente el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí, donde hoy tengo unos invitados muy especiales y con un tema que me apasiona muchísimo, el que me conoce lo sabe, que es la comunicación política. Hoy tengo el honor de que nos acompañen Ezequiel Rabasa, quien es un experto en toda la comunicación digital y que ha trabajado muy de la mano con grandes políticos en este país, incluyendo presidentes, candidatos al Congreso Nacional desde sus diferentes aspectos. Y también nos acompaña Julio Samuel. Julio Samuel es abogado, pero también es comunicador. Ya está hace un tiempo en las plataformas mediáticas y de alguna manera también ha estado muy relacionado con grandes políticos en nuestro país. Ya se pudiera decir que algunos perfiles que están surgiendo nuevos, pero con mucha fuerza y que de verdad prometen mucho, no solamente a nivel de campaña y a nivel de política, sino a nivel de propuestas de mejoras de nuestro país. Gracias, Ezequiel, Julio, por aceptar nuestra invitación a Narrativa Podcast. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Belka, Ezequiel, un gusto también compartir contigo y yo feliz de entonces ser parte de este cumpleaños, ¿verdad? De este aniversario que tiene Narrativa Podcast y qué privilegio para mí, en lo personal. Gracias. Bueno, gracias, Ibelka. Julio, un placer de verdad estar aquí celebrando ese primer añito, ese aniversario que de verdad te venimos dando seguimiento desde el primer episodio. Desde el día cero. Desde el primer episodio y hemos visto grandes cosas que han salido de aquí. No, y gracias a ustedes porque también han sido quienes de alguna forma nos han replicado nuestro contenido, han difundido muchas de las cosas que hemos compartido en otros episodios para que ustedes y toda la sociedad que se interese por conocer acerca de la comunicación aprendan, porque esa es la finalidad nuestra, educar. Y bueno, destacar que nos falta una piececita en el día de hoy que desafortunadamente no pudo llegar, pero nosotros queremos que esto sea un programa en el que ustedes realmente puedan sacar el mayor provecho acerca de un tema que como país nos mueve a todos. Al final, yo siempre he dicho que hay dos cosas elementales en la vida. La primera es la comunicación, pero la segunda es la política, señores. Hay gente que me dice, yo no sé política. Yo trabajé con un ministro que me decía, usted habla mentira, porque el político es político desde que nace. Usted negocia desde que aprende a manipular a su mamá cuando quiere la leche o cuando quiere cualquier otra cosa. Entonces, eso es política y el mundo, no el país, el mundo se mueve a través de la política. Entonces, primero, para comenzar, yo quiero que definamos a nuestro público qué es la comunicación política, su importancia y cuál es la diferencia entre la comunicación política y la comunicación corporativa. Bueno, yo tomo la palabra, ¿verdad? Comienzo ahí. Yo creo que, Ibelka, definir la comunicación política es entender también el hecho de que las ideas proselitistas, la propaganda que rodea a un candidato, tiene que tener un empaque, una envoltura que ese mensaje llegue que se llama comunicación. Cuando uno ve, por ejemplo, un afiche, eso comunica. Eso comunica una idea, comunica una propuesta. Cuando uno ve, por ejemplo, sé que Ezequiel aquí, que es un experto también en esa materia, cómo se va a anunciar una medida gubernamental, eso también tiene que llevar una envoltura, un paquete en el cual pueda ser digerible. Y ahí es donde entra entonces la magia de la comunicación política. Cómo vas a lograr, cómo vas a hacer que esa idea se entienda y que la puedan captar evidentemente el mayor número de receptores? Entonces de ahí viene más o menos el concepto de comunicación política. Y creo que en la diferenciación precisamente, por ejemplo, con la comunicación corporativa, que se busca básicamente vender un producto, que la gente puede entender el mensaje de una empresa, de una institución. Creo que en la política es ideología. Cómo lograr que ese electorado, que es el cliente, lo que sería entonces en la corporativa, aquí sería el electorado o el pueblo en general,
cuando se habla de temas gubernamentales, se entiende entonces el mensaje político. Creo que por ahí va la cosa. Sí, hablando, ¿verdad? Y siguiendo, ¿verdad? Con la misma línea de Julio, la comunicación política, ¿verdad? En simples palabras podemos decir que es el conjunto, ¿verdad? De esas estrategias, mensajes que tratan de alguna forma, muchos en la parte gubernamental, el tema de educar a la ciudadanía de alguna forma, en la parte electoral de alguna forma persuadir a ese electorado, a la ciudadanía de alguna forma con esos mensajes, pero eso data de hace muchos años atrás. Hablamos de consultoría política Mm. de alguna forma en los orígenes de este consultor George Napolitan, que fue ahí que se dio el origen de lo que hoy conocemos como la consultoría política. Y todo lo que hay un principio básico, ¿verdad? De temas de comunicación, que lo que no se comunica, pues no existe de alguna forma. Entonces, ahí de manera intrínseca podemos ver qué tan importante es para la ciudadanía el conocer, como bien decía Julio, esos planes, esos proyectos que tienen los políticos. Tú sabes que Julio tocó una parte muy importante y es que la comunicación política es excesivamente amplia porque tú tienes diferentes etapas. La primera es la de tú posicionar un candidato, un partido o una campaña electoral en sí. Luego viene la posterior a tu ganar o perder esa campaña. Y si la ganaste y estás desde una institución o estás en el poder en el Estado, también hay muchos otros elementos que se tienen que mantener dentro de la comunicación, entre ellas la imagen de un político, la credibilidad de ese trabajo que él está haciendo. En segundo, el trabajo que está haciendo la institución que esa persona dirige. Y tercero, el cómo tú hacer que un público que ya votó y ganó ese electorado, ya hizo que su político, que su partido esté en el poder, cómo digiere todas las medidas que se toman, porque un político puede decir muchas cosas, pero hay cambios de leyes, hay cambios de posicionamientos, hay muchísimas políticas que se dan alrededor de un tema en un país, económicas, congresuales, de justicia, de muchísimos otros elementos que no necesariamente el público en general entiende sus términos. Y lo que decía Julio, para que el público lo pueda entender, es que esos elementos técnicos la comunicación política busca de alguna manera, a través de las distintas plataformas y las distintas herramientas, aterrizarlas de forma que ustedes y nosotros podamos interpretarla y podamos asumirla. Entonces ya obviamente vienen los debates de si son positivos, de si no son negativos, porque hay que destacar que en la política, sin la contraria, llevando siempre esa competitividad y ese Claro. no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, el país la comunicación como tal no funciona. Entonces, lo bueno de este set que tenemos aquí es que precisamente tenemos una persona experta en todo el uso de plataformas digitales que hoy en día son extremadamente esenciales para la efectividad de esas campañas. Y también tenemos a una persona que trabaja desde los medios de comunicación, que si bien es cierto, siguen siendo el más importante elemento a nivel mundial para que la ciudadanía se entere de todo lo que un gobierno y de todo lo que un país ocurre. Entonces, quisiera escuchar un poco desde la parte de Ezequiel, desde la parte de las plataformas digitales, del uso que hoy en día tienen. Leía hace un ratito un artículo muy bueno que él tiene que hablaba de herramientas hoy en día como TikTok. Y quisiera que nos cuentes un poco desde tu experiencia, cómo esas plataformas ayudan mucho en cada uno de estos elementos que hemos destacado. Bueno, ya las redes sociales venimos diciendo eso de hace qué tiempo, que son una realidad. Ya básicamente hablar de que son una realidad puede parecer anticuado decirlo, porque verdaderamente que tenemos en nuestra mente campañas alrededor del mundo muy icónicas, pero en nuestro país, en República Dominicana,
Ya hace unos años atrás, el aspiracional de todo joven era tener un celular en la mano, tener un teléfono de último modelo. Y eso, de alguna forma, hace hincapié al hecho de que todos estamos conectados a través de las plataformas digitales. Y básicamente, yo creo que sí ha hecho de alguna forma, eh, han sido protagonistas en las últimas campañas electorales y actualmente también en el gobierno. Desde decirte que la primera vez que se hizo una transición de gobierno de manera digital, como lo hemos visto en otros países, se hizo justamente en el gobierno del presidente Luis Abinader, cuando se pasaron en aquel momento esas plataformas oficiales, por decirlo así, de gobierno. Ahora bien, yo creo que la importancia que tiene las plataformas digitales en estos momentos es que de alguna forma acercan al político tradicional, a los políticos, a esa ciudadanía que antes veía la comunicación política de manera unidireccional a través de los spots publicitarios, de los jingles en las radios. Sin embargo, ahora el político tiene ese feedback inmediato de lo que quiere y de lo que espera esa ciudadanía escuchar. Es interesante porque el político que en algún momento, ese ente político que en algún momento se le ha hecho difícil por algún tema, inclusive hasta propio, personal, de llegar a la gente, las plataformas digitales le han permitido conocer a esa ciudadanía una forma distinta de ese político. Y para mí eso es tan vital, ya que años atrás, y todavía sigue siendo algo interesante, cuando un político le contesta en un comentario a una persona, la persona inmediatamente asume, oye, me contestó Julio. Es algo increíble Es verdad. que eso impacta tanto a la vida de una persona que ya no vemos al político tan lejano, sino que él simplemente hasta por contestar un mensaje directo cambia totalmente la percepción Esa de persona. esa persona para ese político. Que también es una estrategia que se utilizaba mucho en campañas ya en las calles. O sea, cuando tú eres un político que quieres llegar a la masa, Claro, tú sales a la calle, tú de alguna forma conectas con esa gente que es la masa, que es la que más vota, porque la realidad es que la masa que más vota es el público popular. Entonces, cuando tú te diriges como político a esas personas, le das un abrazo, tienes esa cercanía, no eres un político intocable, eso genera mucho impacto en tu campaña. Pero hablando de la plataforma, me llamó mucho la atención que hablabas un poco de la primera campaña de Luis Abinader y también se ha visto en otros países, por ejemplo, el caso de Bukele, sí, eh, plataformas como Twitter, que en aquel momento eran Twitter, hoy son X, son unas plataformas de alguna forma que la gente conecta tan rápido que hasta los decretos se lanzaban por ahí sí, sí. en un principio. Y eso al principio fue bastante chocante porque la gente decía de que, bueno, por el gobierno, ¿qué pasó? Empezó a tirar decretos por Twitter. Pero eso generó muchísimo más debates alrededor. Eso hizo que llegara tal vez un poco más rápido a la información y penetrara muchísimo más que en los medios tradicionales. Sin embargo, yo soy una defensora, todo el que me conoce lo sabe, de los medios tradicionales. Las plataformas digitales son una realidad. Yo sigo creyendo que no van a sustituir todavía por completo el papel, pero eso es un debate para otro podcast. Y por eso tenemos aquí a Julio Samuel, quien trabaja de la mano muy de cerca también con plataformas digitales, porque en el Nuevo Diario, que es en el caso, en el medio donde él más resalta, tiene un formato que trabaja muy de cerca de todas las plataformas digitales. Tú también escribes para el Nuevo Diario. Sí. Entonces, cuando hablamos de la comunicación política en general, hay elementos muy esenciales que no pueden faltar. Dentro de eso está la crítica. La crítica. Y hay muchos comunicadores que se dedican realmente a hacer críticas tanto favorables como desfavorables del gobierno, pero no porque estoy o no estoy de acuerdo con ciertas actitudes, sino que al final vivimos en un país democrático donde nosotros tenemos derecho de estar de acuerdo o no en cuanto a lo que pudiera pasar en un gobierno
que nos afecte o que no, o que de alguna manera se vaya más hacia un sector o hacia otro. Entonces yo creo que Julio tiene mucho que abundarnos un poquito de eso y de cómo los medios de comunicación deben éticamente manejar estos temas. Mira, tú sabes que antes de yo pasar a esa pregunta, quería detenerme un segundito en la anterior con el tema de las plataformas digitales, las redes sociales, y es destacar también, por ejemplo, yo pienso que en el escenario ideal, en el escenario utópico idóneo, deberían de convivir ambas. Ujú. Cualquier equipo de comunicación de cualquier candidato o de cualquier aspirante a una posición de cargo público tiene que contemplar los medios tradicionales y los medios digitales, en cualquiera de los casos. Tanto es así que, por ejemplo, tú mencionabas, Sibel, que el tema de Nayib Bukele, eh, Ezequiel mencionaba aquí, por ejemplo, el caso de Luis Abinader, pero yo me voy a Estados Unidos. O sea, MAGA, Make America Great Again, no solo fue la gorra roja con las letras blancas, fue realmente nace en Facebook incluso la idea de lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, aún más atrás, me voy incluso antes de que Twitter fuera X, mucho antes de eso, en el 2011, 2010, la primavera árabe. O sea, si uno analiza el fenómeno que nació en Túnez, en Egipto, con un señor en una plaza incendiándose a manera de protesta y que esto, ¿verdad? Todos sabemos en lo que terminó, desató una serie de revoluciones en todo Medio Oriente, quedó el traste con la famosa primavera árabe. El, el medio, el vehículo que utilizó esa revolución fue Facebook, fueron las redes sociales. Es decir, yo creo que ya podemos hablar incluso de historia en las redes sociales. Ya uno lo ve como un fenómeno relativamente nuevo, pero ya hay una historia. Estoy hablando de 2010. Claro. Hace 15 años ya que, ¿verdad? Las redes sociales juegan un papel Ujú. en la política. Entonces, ¿cómo no? Hoy sería impensable contemplar la idea de que un candidato no se valga de las redes sociales. Sería prácticamente un suicidio político, ¿no? No No, contemplar. no existe en el sistema de país ni del mundo. No creo que alguien aún se vaya solamente a los medios tradicionales, que estoy contigo totalmente. Y no es verdad, porque yo pertenezco a un medio tradicional, no es que estoy peleando para mi lado, ¿verdad? Que no. No. Pero sí tenemos fuerza todavía, por supuesto que sí, tanto la prensa impresa, la prensa escrita de manera impresa, como también la televisión y la radio, sí, juegan un papel determinante. Incluso todavía el día de hoy, las cuñas publicitarias más caras siguen siendo incluso de la de los medios tradicionales. Uno espera que con el tiempo, evidentemente, el inexorable paso del tiempo, pues eso vaya variando. Y quién sabe si cada vez más gane la prensa digital, ¿no? Las redes sociales. Pero sí, definitivamente juegan un rol. Y tú también hablabas, Ibelka, del tema de la crítica. Y aquí sí me detengo un poquito. Porque yo que hago crítica, o aspiro, me considero que aspiro a hacer crítica todos los días con un equipo que tú conoces bien, pues a veces tenemos que nos llegan a las manos informaciones halagadoras al gobierno, cosas que uno aplaude y que de verdad uno entiende que están bien. Y uno puede pertenecer o no al partido de gobierno y tiene un rol, tiene un deber ético que cumplir ante los micrófonos de ser objetivos. No siempre lo logramos, porque incluso ser 100% objetivo no creo que alguien lo pueda lograr del todo. Siempre uno ante ciertos temas tenderá a irse a un lado del Ujú. espectro, ¿verdad? Pero siempre tratando de no perder de vista el ser objetivos. Entonces yo sí, a veces me llegan informaciones, por ejemplo, del gobierno actual, que las veo y las saludo y las aplaudo y no me sobra ni me falta el comentario que me dice, claro, sí, bocina o qué sé yo qué, o sea, te ponen muchísimos epítetos, pero lo mismo sucede cuando es al contrario. Claro. Entonces, cuando me llega una información que tengo que ser un poquito duro, mis colegas a veces me tildan, tú eres muy ácido. Bueno, a veces hay que serlo. Hay informaciones que realmente uno es humano y hay temas que te afectan hasta en lo personal, aunque no te pasen a ti. Hay temas como las causales que yo sé que polarizan mucho y que nadie es indiferente, ya sea de cualquiera de los dos lados en el que nos encontremos. Y yo sé que un comunicador que le llegue ese tema, por ejemplo, si es pro vida, quizás se va a exasperar un poco en el tema. Lo mismo el otro que sea pro aborto, por ejemplo. Entonces eso nos pasa siempre, tanto cuando son cosas positivas como negativas. Y esto, que lo digo yo desde la perspectiva de un comunicador, no me quiero entonces imaginar desde el otro lado de la acera cómo afecta esto al político y cómo tiene él que tener en cuenta esas opiniones. Porque, a ver, lo ideal sería decirle al candidato, al funcionario, mira, no veas redes sociales.
no veas nada de eso, no te enteres de nada de eso, pero es difícil. Primero, es difícil no hacerlo, es complicado no hacerlo, aislarlo totalmente de la opinión del pueblo, porque ahí mismo alguien te puede decir, pues lo estás alejando de la opinión del pueblo. Si no ve Facebook, si no ve su Instagram, ¿cómo él sabe que lo está haciendo bien? Bueno, hay un marco regulatorio que tiene que decirle a él cómo hacerlo. Y a veces, mi querido Ezequiel, mi querida Ibelka, a veces siento que hay funcionarios desde los más altos niveles hasta los más humildes que siento que pasan mucho tiempo pendiente a las redes y tampoco es lo más Sí, saludable. no se puede ir a Tampoco los como dos que se puede extremos. estar tanto metido ahí. ¿Qué dice la gente? Porque a usted lo eligieron a veces para tomar las decisiones. Correcto. Si no, pues eligiéramos a Twitter presidente y a Facebook vicepresidente. Entonces como que también hay que tener una responsabilidad. Eso es correcto. ¿Tú querías agregar? Sí, quería agregar algo, tanto de lo inicial y tanto de lo que decías sobre que tú eres una defensora de los medios tradicionales. Yo sí creo que de alguna forma hemos o se ha logrado o va a ir avanzando en que los medios tradicionales como tal y los medios, las plataformas digitales van trabajando de la mano. En una ocasión estuve escuchando a Miguel Franjul, director del Listín Diario, ¿verdad? Que él decía que ciertamente todos los periódicos digitales han incursionado de alguna forma en las plataformas digitales. Yo lo que creo que ahí viene el componente de credibilidad. De alguna forma, es otro tema ya bien profundo, el tema de las noticias falsas. Los medios tradicionales que han incursionado en estas plataformas digitales, de alguna forma sí tienen la, la credibilidad que quizás medios emergentes carecen. Mira, Sin embargo, termina. sin embargo, yo sí creo que vienen trabajando de la mano perfectamente. Ahora bien, sí lo que sí está pasando actualmente es que los medios tradicionales, aún estando en las plataformas digitales, no del todo dominan la conversación. Cuando hablamos de la conversación puede surgir en cualquier, vamos a llamarle En una cuenta, pregunta que hace alguien en y tú una responde pregunta, político y de repente se arma un debate de exactamente. políticos, comunicadores, más ciudadanos, otro político y por ahí continúa. Exactamente. Entonces, en ese aspecto sí yo creo que los medios tradicionales no llevan la voz cantante en este momento. Ahora sí, en cuanto a la credibilidad, si hablábamos un poquito más atrás, mencionaba el tema de los tweets decretos en aquel momento y un sinnúmero también de, de afirmaciones que ahora mismo hacen los políticos. Y yo creo que los medios tradicionales toman de alguna forma los, las fuentes oficiales de esas cuentas. Y es algo como que también ha sido positivo, de alguna Mira, forma. yo voy a entrar en un debate contigo con ese Ay, tema por varias razones. Sí es cierto que los medios digitales hoy en día lideran la conversación. Sin embargo, el tema de las conversaciones y el tema de las noticias falsas, que qué bueno que lo trajiste a colación porque es un tema muy delicado y que para mí es una parte bastante importante y esencial en estos temas políticos, eh, son un problema. ¿Por qué? Porque así como hay personas que inician una conversación y lideran un debate, pueden ser controversiales generadas en base a informaciones que no son reales. Desafortunadamente también pasa, nosotros tenemos todo tipo de políticos, tenemos políticos que son serios, tenemos políticos que son corruptos y tenemos políticos que son sinvergüenzas. Yo lo digo a lo claro. Entonces, todo depende del contexto que se da alrededor de eso. Es bueno porque la gente tiene acceso muy directo. Sin embargo, los medios tradicionales, aparte de la credibilidad, también de alguna forma impulsan. Mencionaba ahorita el Listín Diario hoy en día es un medio, no solamente que ha mantenido su credibilidad en el tiempo, sino que también se ha convertido en los últimos años en un escenario de donde surgen propuestas, muchas propuestas. A veces el Listín Diario genera un tema y dice, tenemos una situación país con esto, y políticos, instituciones y organizaciones no gubernamentales prestan atención a ese problema, se generan foros,
se generan soluciones. Y eso de alguna manera debería ser algo que debería mantenerse en el tiempo, porque la finalidad de los medios, al igual que nosotros como ciudadanos, es que tenemos que ser democráticos y que tenemos que velar por el país. El tema de las plataformas sociales es que yo te voy a poner un ejemplo que me ha pasado mucho trabajando en el Estado y trabajando en las corporaciones. Pasa un suceso que de alguna forma involucra a muchas instituciones. Lo viví recientemente con un caso muy particular del que no voy a hablar, pero se involucraron, fue un suceso y en ese suceso se involucraron muchas instituciones públicas. Y de repente, cada institución pública decidió lanzar una nota de prensa. ¿Y qué pasa? Que uno me hablaba de que afectados fueron 30, otros me hablaron de que afectaron fueron 12, otros me hablaron de que afectados fueron 50, 20 y pico, y en realidad fueron 10. O sea, la realidad de los hechos eran otra. Pero pasa que entre instituciones viven en una competencia y en quién quiere ir más rápido, en yo quiero ser el héroe del hecho y yo utilizo esas plataformas digitales porque son lo más rápido, son lo más eficiente, es lo que genera esa conversación y de repente el suceso se convirtió en morbo. Claro. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo quienes manejan la parte de asesoría o detrás de la comunicación de la política, de cualquier institución o de cualquier político en particular, porque la política no debe ser un canal para desinformar ni para brillar yo como persona. Sí, claro, cuando yo quiero ser un candidato, hay una gran diferencia en que cuando yo quiero ser un candidato, me quiero posicionar y quiero que la gente crea en mí, yo tengo que brillar. Pero cuando ya tú eres un servidor del país, porque tenemos que tener en cuenta que cuando tú estás en una posición política, tú no eres la estrella, tú eres un servidor de tu país. Y como servidor de mi país, yo tengo que empezar a ejercer y hacer las cosas de la forma correcta para llegar a ese público, para que la gente mantenga esa aceptación, no porque soy yo, sino porque estoy haciendo un trabajo que le beneficia a la sociedad. Y no utilizar esas plataformas para desinformar, para hundir a otros o para de alguna manera provocar que lo que estoy afectando venga donde mí porque a mí hay que respetarme. Tú sabes, Ibelka y Ezequiel, justamente hablando de eso, todos sabemos lo que es una estructura, ¿verdad? Ujú. Una estructura piramidal, dependiendo cómo se utilice en cada institución. Tanto en el sector privado hay estructuras, aquí hay estructuras, como en el Estado, evidentemente a través del gobierno tiene estructuras. Y dentro de la macroestructura, si así se le puede llamar al gobierno central, existe el equipo de comunicación, que está comandado por el vocero, ¿verdad? Que es el número uno en la comunicación del gobierno, es el presidente, es la voz del presidente. Así técnicamente debería de serlo. Y por ejemplo, cuando han sucedido, yo también recuerdo recientemente ciertos fenómenos en los que uno ve un ministerio decir algo y arrojar una cifra de algo y en menos de 48 horas tiene que venir el ejecutivo a través del vocero. mm, Sí, porque cada institución tiene su vocero, es Sí, aclarar eso. sí, sí, No hablamos de una en específico, correcto, hablamos de cada institución y tiene tienen un representante su vocero. y cada uno maneja una comunicación individual. Y yo solamente te decía básicamente, por ejemplo, recuerdo un tema muy puntual ahora, muy reciente, con una situación que sucedió con respecto al jardín botánico. Y recuerdo que las autoridades pertinentes en materia medioambiental y también del Poder Ejecutivo, del Central, dijeron una cifra de unos metros que se iban a tocar. Y luego entonces el presidente dice 48 horas después que no eran esos metros y que por el contrario es 0 metros y que se le van a agregar en otro sitio otros 20.000. Uno puede entender, y lo digo todo esto desde mi perspectiva de comunicador Ujú. y de crítico del acontecer nacional, que eso es que básicamente se dedica un comunicador político, ¿no? A estudiar las cosas que pasan y hablar y a opinar al respecto. Y uno lo que nota es, precisamente, no sé si como tú mencionabas, en ese caso fue una competencia de atribuciones, o más bien lo que yo he llamado un cortocircuito en la comunicación, una libertad a veces que raya en libertinaje, porque vuelvo al tema de que hay una estructura o debería de haber.
las cosas que emanan de un ministerio competente, por ejemplo, el de medio ambiente, tienen, me imagino, que haber pasado por la anuencia del gobierno central. El gobierno central tiene que saber que eso iba a suceder. Entonces, a veces noto, y no solo lo digo por este partido actual, en el anterior gobierno también Pasan todos. lo vi de igual manera. A veces uno siente, quizás entonces ahí sí corresponde a un tema de, no sé si de egos, no sé si de dar la primicia más rápido que nadie, informar ahora con la inmediatez de las redes, Ese es el punto. que a veces tú sabes, y entonces ahí entonces tenemos que traer la diatriba. ¿Las redes sociales son más rápidas? Sí. ¿Son más confiables? No necesariamente. No necesariamente. Mira, Entonces es a una lo que carrera yo entre me refiero, confiabilidad y velocidad. a lo que yo me refiero con eso, por ejemplo, un incendio. Y en ese incendio tú tienes Defensa Civil, los bomberos, Ministerio de Defensa, dependiendo del hecho, del suceso donde ocurrió, el COE, etcétera. A mí no me cabe en la cabeza, de verdad, qué tan complicado es que cada cabeza de comunicación de todas esas entidades que están trabajando de manera conjunta haga un solo comunicado. Y muchas veces pasa que es en un sector inclusive que ni siquiera es gubernamental, porque no es lo mismo cuando es un sector público que cuando es un sector privado. Entonces, de repente, el COE dice una cosa, pero los bomberos salen y dicen otra cosa, pero 911 sale y dice otra cosa. ¿Y qué te pasa con los medios? Porque no solamente voy a atacar las redes, también pasa con los medios. No, pero totalmente. Los medios tradicionales te dicen, bueno, pero vino de una fuente confiable. Claro, totalmente. Entonces, las informaciones se tergiversan de una manera que una crisis así Se te puede... se convierte en el tamaño de Sí. Manhattan. O sea, Totalmente. es complicado. Lo que sí yo creo, sin adentrarme mucho en temas específicos, Sí. ni en... Sin meternos en campaña y en partidos. Yo sí creo que debemos, tú que tienes una experiencia en temas también de relaciones públicas, yo sí creo que debemos de volver, creo que a lo básico. ¿A qué me refiero a lo básico? Temas de protocolo. Yo estoy seguro que tú tienes que tener por ahí un comunicado prescrito por si pasa Los manuales de crisis. lo manual, exactamente. Entonces yo sí manuales de creo crisis. que La Biblia, como yo le sí decimos creo nosotros. que ahí nosotros en temas de comunicación, tanto corporativa como también en el plano, vamos a llamarlo gubernamental, también en el plano político, cuando hablamos de partidos, candidatos, políticos que ejercen algún tipo de función pública como diputados, senadores y demás, síndicos, alcaldes, deben de existir esos protocolos. Lo que pasa es, lo que estamos viendo no es para defender el tema digital, no, lo que estamos viendo no solamente recae en que sí, que las plataformas digitales ahora son más expeditas, son más rápidas. Sin embargo, eh, creo que no estamos trabajando como deberíamos de trabajar el tema de comunicación. Por eso muchas veces, y vemos esto, que muchas veces el tema de comunicación en un simple, estoy llamando un simple diputado, congresista, recae muchas veces o en lo que quiere ese diputado decir en ese momento. La comunicación sabemos que es un tema de cómo, cuándo y muchas veces dónde. Entonces, al no tener un equipo suficientemente capaz, pues ahí vienen los errores. Y no tiene que ver con temas de digital, porque simplemente ahora sí vemos que cualquier persona, y eso es parte también ganancial, vamos a llamarle así, de inclusive de la democracia. Cualquier persona viene y te pone un micrófono. Ahora, está responsablemente tú, ¿qué vas a decir frente al micrófono? Por eso yo preguntaba ahorita, en el caso tuyo, Julio, el tema de cómo éticamente un medio de comunicación realmente opera y critica. Porque mira, se supone y está establecido inclusive en leyes que tú delante de un micrófono puedes decir lo que quieras siempre y cuando no afectes la integridad de otras personas. Eso es constitucional. Así es. Es constitucional. Pero yo he visto personas de verdad
en medios de comunicación tradicionales que utilizan estas plataformas para criticar un gobierno, una ley, un partido, un político, una institución y dan vergüenza. O sea, a mí como comunicadora muchas veces se me cae la cara por lo mismo que decías ahorita. ¿Qué hay detrás de esto? Hay, hay algo que yo quiero que hablemos y es hablar específicamente del crear la imagen de un político desde cero. ¿Cuáles son esos valores que ese político debe de tener detrás? Cuando digo valores no me refiero solamente a la integridad y eso, sino qué cosas debe un político tomar en cuenta para posicionarse en su imagen y poder alcanzar, o inclusive ya si está dentro de una institución, posicionar esa institución sin tener que entrar en barbaridades como las que en muchas ocasiones podemos ver. Porque el funcionario tiene que ser una persona en el que el país crea. Y creer no es solamente yo hacer una campaña política en la que yo le agrado a la gente y después utilizo estrategias en las que yo denigro otras cosas para poder subir. O sea, hay un toque de ética que tiene que mantenerse detrás de la imagen de un político. Y también me gustaría más o menos que habláramos un poco de cuál es el tiempo prudente y qué cosas se hacen detrás de un político para preparar eh, toda esa imagen que tiene que salir hacia afuera a través de las plataformas digitales, a través de los medios tradicionales y que de alguna forma conecten con las personas. Tú, por ejemplo, ahorita hablabas de la cercanía de poder responder un simple tweet, pero eso es una táctica dentro de una estrategia grande que se prepara por muchos meses, a veces por años. Hay una serie de técnicas que se le dan a los políticos que tienen que llevarse con un equipo obviamente capaz y con asesores que vean más allá de una simple crítica y una simple destrucción de una imagen de otro para yo poderme posicionar. Bueno, yo pienso de manera personal, la comunicación es el reflejo de la sociedad en que se dice. La comunicación de un país se parece por ende entonces a ese país. Y a ese país fotográficamente hablando, es decir, en espacio-tiempo. Ujú. La comunicación de hoy en República Dominicana se parece, queramos o no, a la sociedad dominicana de hoy. Esos fenómenos no son aislados. Esa lluvia, por ejemplo, de demandas que hay ahora con temas de difamación son producto de algo que se viene gestando hace años. Hemos llegado a un punto ya prácticamente que uno se asusta y cree que es de no retorno, pero esto viene de hace tiempo. Y hice este pequeño paréntesis porque sé que no es la pregunta, porque lo mencionaste anteriormente. Esto, lo que estamos viviendo hoy en las redes sociales y también en los medios tradicionales que no se escapan a esto. No nos llamemos Eso engaños. son peores que las redes. No nos llamemos engaños. Yo he escuchado en Radio Nacional cosas que me alarman. Y es en Radio Nacional, donde tenemos, ¿verdad?, organismos para poder regular y mayor marco regulatorio que en las redes sociales, que en la mayoría, pues ni siquiera aquí es donde se regulan en su país de origen, lo cual le da una cancha mayor. Pero entonces ya aterrizando más la idea a la pregunta que me hace sobre la candidatura o la creación del perfil desde cero de alguien interesado en la política, yo lo daré mi respuesta como comunicador, ¿verdad? Porque no soy estratega político, soy comunicador político. Lo que yo aspiro a ver y lo que uno como comunicador aspira a ver es una persona, es un político cada vez más en sintonía con la sociedad a la que va a representar, ya sea a través de una función pública o ya sea a través de un cargo electivo. Tiene que parecerse, por ejemplo, a veces yo he visto ejemplos que me causan mucha gracia, indistintamente el partido político, porque los he visto en todos los partidos políticos, que no es un tema ni siquiera de apariencia física, es hasta de cómo se comunican, que no se parecen a su electorado. Yo he visto casos que tú dices, ¿de dónde que a quién es que él representa? No, que él es de La Guayiga. Yo, ¿en serio? Porque hasta cómo habla, hasta cómo se expresa, yo digo, pero ¿quién de La Guayiga lo entiende? Hasta cómo se viste. Hasta cómo se viste, se ve muy distante de la población que lo va a elegir. Incluso hay un ejercicio que hago mucho con unos amigos,
cuando vemos, por ejemplo, el hemiciclo completo, sobre todo ahora, por ejemplo, que se estaba conociendo el Código Penal, que pudimos ver como toda esa representación, uno decía, como viéndolo de lejos, uno se imaginaba de dónde era. Tú ves la representación de casi todas las partes del país en el Congreso y es fácil de darse cuenta, porque usualmente tú tienes una idea de cómo será la persona, porque técnicamente tiene que venir de ahí y la ley así lo estipula. Entonces, cuando yo digo esto, lo hago porque pienso que un punto de inicio para que se forme cualquier proyecto político es conocer a quien tú vas a representar o qué función vas a desempeñar. A veces, por ejemplo, entonces yéndome con la función, no necesariamente con el perfil del candidato, con un funcionario, por ejemplo. No es que para tú ser ministro de salud pública tienes que ser médico. No, la ley ni siquiera lo establece. E incluso hay quienes dicen que debería ser un buen gerente, que no necesariamente ni siquiera tiene que ser un buen médico, que tiene que ser un buen gerente que se rodee de buenos médicos. Por ejemplo, pero caramba, si vas a ser ministro de salud pública, aunque no seas médico, tienes que tener alguna noción de más o menos a qué te vas a enfrentar. Si vas para obras públicas, por ejemplo, lo mismo, no tienes necesariamente que ser ingeniero, pero se entiende que puede ser un arquitecto o alguien que tenga que ver, que tenga experiencia en materia de obras públicas, que es decir, el funcionario se parezca a la función y que su idea y su knowledge y su know-how sea en base a esa función. Y con el candidato, con el político, entonces sí repito, sí insisto, creo que cualquier candidatura seria que quiera, que apueste a que va a ganar con real vocación de victoria, tiene que hacerse lo primero y el punto de partida, un estudio de la zona a la que usted va a representar. No solo para parecerse, sino para conocerla. ¿Qué quieren? Yo, por ejemplo, si fuese a aspirar, bueno, yo vivo en Arroyo Hondo, yo tengo que saber qué necesita Arroyo Hondo, qué problemas tenemos en la zona. Tengo que hacer un estudio, incluso no sé si hasta FODA, y saber los pros, los contras de vivir por ahí. O sea que sí, definitivamente soy de los que pienso que un punto de partida para cualquier proyecto político es conocer la función y la demarcación a la que usted va a representar. Bueno, Ezequiel. en el tema hablabas del desarrollo de un perfil político en estos tiempos. Yo creo mucho en el tema de ser genuino, eh, sin, sin, sin descuidar lo que bien tú decías del tema de la ética, el tema, ¿verdad? De lo que a simple vista podemos llamar lo que moralmente, ¿verdad? La sociedad eh, aspira. Ciertamente también Julio hablaba de que la comunicación actual es un reflejo, ¿verdad? De lo que la sociedad es actualmente. Sin embargo, yo en una ocasión escribí sobre el tema de cómo el político actual, sin caer en lo ridículo, pudiera parecerse a ese, Ese público. a ese público o esa masa, vamos a llamarle así, que ahora mismo está consumiendo todo el tema en el ámbito digital. Pero el tema de ser genuino, yo creo que es vital. Creo que también el político actual debe de ser genuinamente político. em, Porque he visto perfiles, candidatos que, que ciertamente están pendientes, eh, no es que lo vamos a excluir de que estén, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, de que vean las redes sociales de cómo actúan, pero quieren, no sé, quieren elegir a veces hasta la foto, que va a salir, Un tema. que va a salir. Es muy complicado, ¿eh? Es complicado. La llevan duro ahí. Bueno, y de verdad, yo sé Yo sé lo que que es eso. Ay, ay, sí, Yo viví bien, y eso. sé que tú también, muy bien lo sé. y ciertamente, yo creo que sí debe ser, debe saber cuál es su rol dentro de esta profesión que ha elegido. Dejarse llevar también es Dejarse importante, ¿verdad? Luchar un totalmente. poquito al equipo. Sí, yo sé que el ser un líder también implica tomar las decisiones difíciles, incluso muchas veces tomar las decisiones que muchas veces tu equipo no cree. Y eso es parte también, yo creo que, de la intuición de un líder, pero ciertamente también tiene que dejarse llevar, tiene Es que, complicado porque tiene que creer en su equipo. cuando un una equipo forma. tiene un equipo amplio, ¿eh? Hay que ser sinceros.
Sin embargo, a nosotros en el área de comunicación nos pasa, yo con el respeto de todos ustedes, los que nos están viendo, con ustedes que están aquí, siempre he dicho que la comunicación es una prostituta. Todo el mundo entiende, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo opina, Se dice, todo el mundo se dice quiere que el cambiarte el dominicano es político, un todólogo. pelotero y religioso, pero la cuarta es la comunicación. El comunicador. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Y en términos de estrategia, muchas veces pasan cosas y tú te sientas con una estrategia, y no solamente en la política, o sea, ojo, eso se da en todos los sectores, en la comunicación corporativa a veces es hasta peor. Wow. Y tú entiendes, bueno, no entiendes, no. Volvemos a la Biblia, como decía ahorita, o sea, hay unos protocolos que están establecidos en un manual de crisis que no necesariamente fueron un invento del comunicador que llegó, no. Claro. Eso se estudia, eso viene establecido, eso tiene razones, se levantan los sucesos, se levantan los diferentes posibles escenarios, se clasifican según el riesgo y hay pasos que se tienen que dar en el punto en el que se encuentra cada cosa. Pero entonces tú te encuentras una persona que dice, no, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque la esencia de nosotros es tal cosa. Y son unos debates muy fuertes, porque alrededor de los políticos hay políticos que son buenísimos, pero tienen unos equipos a su alrededor que definitivamente perjudican más que lo que aportan. Sin embargo, yéndonos ya a la creación del perfil del político y saliendo un poco de toda la parte controversial, volviendo un poco más a la materia y hablando de las cosas positivas, yo quiero que, Ezequiel, tú como comunicador digital y que tienes una gran experiencia en el uso de muchas plataformas, de campañas fuertes y que han sido muy exitosas, nos hables un poco de, primero, ¿cuál para ti es la plataforma digital? Todas son importantes, pero siempre hay una que de alguna manera tiene una función mucho más cercana con el público o tiene una función mucho más efectiva a la hora de posicionar ese político. Leí ahorita algo de un artículo que es bastante fuerte. Le dije, oye, tú eres demasiado fuerte porque independiente, es más fuerte que Julio. Ahora menos. Lo que pasa es que lo pone por escrito. Yo soy evangelista. Y él hablaba de unas campañas donde él decía, hay políticos que utilizaron estas plataformas para fiestas y bailes. Total. Entonces, háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, años atrás, para comenzar depurando el tema de las plataformas digitales que conocemos, años atrás, hace 10 años atrás, los políticos dominicanos se desvivían con el tema del Twitter, del X. Ahora, en la actualidad, sí he visto un cambio, porque antes existía lo que llamábamos esa guerra de de tendencias. Los políticos eran aferrados a ese tipo de tendencias y si tú no eras tendencia, el trabajo tuyo no era efectivo. Sin embargo, hoy por hoy, todavía en República Dominicana, el Facebook como plataforma digital sigue siendo el de más alcance. Cuando las personas, los políticos quieren posicionar algún tipo de mensaje en esa población que tú mencionabas anteriormente, que es más popular, pues el escenario ideal es el Facebook, porque ahí tenemos desde los más pequeños hasta los mayores. Eh, Justamente para continuar con ese mismo hilo, Instagram, hace años atrás, los políticos lo veían como esa red social bonita, esa red social donde publicaban los cumpleaños de los niños, las vacaciones, todo lo bello, las fotos bien editadas. Y desde ese entonces, yo veía esa plataforma en particular como una posible forma de poder ganarse un público distinto. Las plataformas digitales van evolucionando así también con las personas que la utilizan. En aquel momento eran los teenagers que usaban Instagram. Ahora no somos tan teenagers lo que usamos Instagram. Y Bueno, vemos algunos teenagers todavía. ¿Por qué no? Algunos adolescentes. y asimismo la comunicación pues ha sido un poquito más dura en cuanto a las posiciones
de cómo utilizan los políticos esas plataformas. Ahora, lo que pasaba en Instagram está ocurriendo también con TikTok. TikTok ahora vemos formatos de los videos que están subiendo los candidatos y los políticos en TikTok, que muchas veces ellos mismos te dicen, eso no está editado para TikTok, porque creen que TikTok es la chulería que antes veíamos en Instagram. Sin embargo, el mismo público de TikTok eh, ha ido tomando también cuerpo, de alguna forma, va tomando también algún tipo de orientación en qué es lo que quiere escuchar también dentro de una plataforma. Y ciertamente, como te decía, y lo leías en el artículo, ahora creen que hacer política en campaña es hacer TikTok con la hija o hacer TikTok con la Que sobrina. no tiene nada de malo si no es llevar a mi exceso, si malo. Bajo más duro que yo. Pero no tiene que ver con eso. Sin embargo, hay formas de cómo nosotros comunicar nuestro mensaje Claro. sin caer, como yo le decía, en lo ridículo. ¿Existe alguna fórmula secreta para hacer de un político de cero todo un boom? El tema de la política es coyuntural muchas veces para las figuras. Y eso ha pasado no tan solo, eh, no tan solo con presidentes. Anteriormente, para que una persona llegue a presidente en algún momento, se da un sinnúmero de cosas que de alguna forma muchos creen que hasta son señalados por, por la historia para hacerlo. Sin embargo, en esa coyuntura, al no aprovecharla, muchos mueren en en ese plano de decirlo. Ahora, sin embargo, un boom, un boom, creo que todo se construye. Yo creo que el político que hoy es un boom en el tema digital es porque en algún momento Transformarse. decidió exactamente tomar una decisión en cuanto a qué quiere comunicar en el plano digital. No es algo de la noche a la mañana, en lo personal. Tú sabes que una pregunta que yo iba a hacer, pero al final ahorita la abarcamos, que hablábamos mucho de la disposición que tiene el político de cambiar o de escuchar, es fundamental. Yo creo que a la hora de un político surgir y crearse él mismo lo que todo el mundo espera. ¿Por qué? Yo he visto de cerca y he visto de lejos políticos que tú dices, esa persona no va para ningún lado. Y yo pudiera darte nombres y ejemplos, Déjalo ahí. pero no voy a entrar en ese tema, pero no quiero entrar en lo personal, como decía Ezequiel le dijo. Podcast, este no es ese tipo de podcast. Pero no podemos dejar de decir que hay políticos que definitivamente cualquier gente diría, yo me acuerdo, lo siento, pero lo voy a mencionar, que el mismo presidente Abinader cuando salió la primera vez decía, y eso que decían que yo era una tallota, o sea, la gente no creía. Y llegó un punto en el que su campaña y todo el trabajo que se hizo detrás lo transformó de tal forma que hoy es un líder. Y pasa con otros políticos, personas inclusive que yo quiero muy de cerca, que tú los veías y tú decías, wow, pero y ese señor que habla así, que se maneja de esa forma realmente. Y con el tiempo se han transformado. O sea, mi pregunta es si existe alguna fórmula secreta para que un político sea un boom. Yo creo que sí. Y yo creo que esa fórmula es la disposición que tiene esa persona de escuchar y de cambiar. Porque tú puedes cambiar sin dejar de ser. Tú puedes entender que tienes que hablar mejor, puedes entender que tienes que vestirte mejor, tú puedes entender que tienes que ser más cercano a la gente si eres muy tímido, sin necesariamente ser la persona más ridícula del mundo que llega al punto de besar, abrazar a todo el mundo, brincarlo, porque no es tu esencia. Y evidentemente, tener un equipo capaz detrás, dejar a ese equipo operar de la forma correcta, escuchar
y accionar. ¿Tú querías decir algo más, Julio? Bueno, lo que pasa es que entonces ahí, ay Dios, sería yo la nota discordante. No, tranquilo. Sería yo entonces. Esto es libre, estamos en un espacio democráticamente. A ver, lo que pasa es que yo quizás diferiría solamente, y es el único término que es lo que no concuerdo, es lo del boom. A ver, y me explico. Yo sí creo que existe una fórmula secreta para ser un buen político. Eso sí yo diría que sí. Ujú. Pero lo del boom entonces implica popularidad y aceptación. Y ya eso, no hay una fórmula secreta para uno tener, para que la gente lo acepte. Pero no Y, te y- pierdas, la base fundamental de cualquier campaña política, de cualquier político, va a ser siempre la propaganda. no, pero ya verás hacia dónde me dirijo, más o menos. Mira, por ejemplo, yo les aseguro que todos hemos visto dos políticos hacer y han coincidido prácticamente el mismo spot. Porque eso todos los hemos visto en una Pero es lo que decía Ezequiel ahorita. Es un punto, es tú dejarte transformar sin perder tu esencia, como te decía, Totalmente. a llegar al punto de ser ridículo. No, no, Y no. de yo entrar en un nivel de competencia con alguien y de querer hacer cosas porque yo tengo que, o diferenciarme va a ser lo mejor. No, pero a donde voy es a lo siguiente. Porque yo decía, yo coincido totalmente en la idea que ustedes plantean, de que sí existe una fórmula, que si A más B más C, haces esto, esto y esto, un ABC, ¿verdad? Un manual de acción. Mira, si haces esto y esto y esto, en política los resultados van a ser estos. Sí, ahí yo sí estoy de acuerdo. De que vas a ser un buen político, sí, hasta de cero, hasta de menos, hasta de -5. O sea, alguien, mira, yo me iría más al extremo. Yo creo que puede alguien ni siquiera letrado ser un buen político. Yo creo que Claro. sí, sin que no sepa leer y escribir, ¿eh? ¿Ven a qué nivel me estoy yendo? Yo creo que, claro, para una función determinada, para ser un alcalde de un municipio muy pequeñito y él sabe de lo que tiene que hacer, se pudiese, ¿por Yo qué no no? estoy de acuerdo contigo porque históricamente han habido otros casos y que se han hecho bien, pero Que se han hecho bien. Eso es lo que, pues eso es lo que yo digo. Popular. No, por eso es lo que yo digo. Populares. No, pero yo decía eso mismo, que lo han hecho bien. O sea, que sí creo que se puede hacer, es lo que digo. O sea, estoy en eso. Ahora, de ahí agarrar, porque es que cuando, repito, la aceptación, la aprobación, tú dijiste una palabra clave en tu intervención última. Tú dijiste coyuntura. Total. Mira, la coyuntura no la puede hacer ni un experto en marketing. No te la va a hacer ni el mejor relacionador público del mundo, al de Obama. La coyuntura depende de factores exógenos, no del equipo interno. Ahora, tú sí puedes poner un gran producto ante el pueblo. Ahora, que el pueblo lo acepte, no hay una fórmula. Sí, Ahí es donde, sí corroboro. ahí es donde difiere un poquito, porque decir, mira, Ahora hay que hacer la tarea. ajá, eso es, pero ¿para qué vas a, cuál es el A eso objetivo de voy, hacerla? a eso Que vas a voy. tener un buen político, sí, de cero. O sea, el boom depende a veces. ¿Tú sabes hasta de qué depende el boom? Hasta del peinado. A ver, yo he visto debates que se han perdido por una corbata. Sí, sí. O sea, Nixon, se nos olvida. O sea, hay cosas que tú dices, wow, tú preparaste todo bien. Pero el día del asunto el señor tenía gripe y no pudieron darle el Tyler. Ya digo una pauta ahí comercial de un medicamento. Le dieron un antigripal cualquiera y la voz le salió ronca. No se pudieron preparar para eso. Y el hombre estaba dando así, todo ronco. Perdió. Entonces, Sí, sí. eso no depende a veces del equipo. Ahora sí que sí desde cero hay una fórmula para ser un gran político. Yo digo no de cero, hasta de -5, hasta iletrado, de verdad. Yo conozco casos de regidores que quizás no son muy letrados y no saben mucho de mucha cultura ni de literatura, más sin embargo saben qué necesidades tiene esa pequeña comunidad y sí se pueden trabajar. O a sea, mí me van a clausurar el podcast por Julio. no, por Dios, por Dios. Pero si ya que se coló esa marca, que se acerque entonces. Aproveche. Que se acerque porque ya es de gratis aquí, ¿verdad? Bueno, miren, nosotros, esto es un programa que a mí me duele tener que cerrarlo, de verdad, porque es un tema que a mí me apasiona, me gusta. Y tiene tanta tela por cortar que en un programa no se agota. Y de hecho, este programa, en especial para ustedes y por nuestro aniversario, es mucho más largo que los tradicionales, son episodios de 20 minutos, pero teníamos que hablar y abordar muchas cosas. Ahora, yo quiero que, empezando por Ezequiel, continuando contigo, ustedes le digan a ese público algo que ustedes entiendan que no hayan podido aquí abordar, tómense su tiempo, expongan y desde su experiencia, ¿por qué están en la comunicación política? ¿Qué les apasionó
¿ustedes lo seguirían haciendo? ¿Se ven en otro mundo y en ese caso por qué? ¿Y qué consejos ustedes le darían al público en general? Porque la política es un hilo muy fino, demasiado fino. Entonces, hacia donde se balancea el peso, lleva un país. Y esto es importante que nosotros que estamos desde esa parte, digo que estamos porque aunque yo ahora mismo no estoy directamente trabajando con el Estado ni con política, pero vuelvo y digo lo que dije al inicio, desde que nacemos nosotros somos políticos, al final la política mueve a todo un país. Usted viene de ahí, profesora. Aunque se quiera, aunque No, se no, no quiera, hay forma de que aunque se le quiere palar, aunque se le quiera salir corriente. no hay manera de que se me quite ese sello, pero sí, hacia donde se balancee ese hilo y hacia donde se rompa o hacia donde se flexibilice, depende mucho de nuestro país. Bueno, eh, para, estas son las conclusiones. Bueno, estoy en política y pudiera parecer eh, utópico lo que te diría, pero, pero creo que es la forma más genuina para el que está en estos eh, lares, como dicen, es que genuinamente sí queremos que nuestro país avance, sí queremos que nuestro país sea un mejor país. Pudiera sonar muy política esa respuesta, pero realmente todo el que ama su país quiere lo mejor para él, indistintamente desde el lugar donde lo pongan. Y sí, yo continuaría la política porque la política me ha dado a ver que se puede ayudar y se puede concretizar esos anhelos que el pueblo quiere. Ciertamente es un reto para todo político, para toda persona también que están dentro de un equipo político, y específicamente en el tema de comunicación, el poder lograr que esas aspiraciones del pueblo, pues a la medida de que el político trabaje y se desarrolle, pues sean una realidad. Hablábamos anteriormente de que el político se deje llevar, pero cuando hablamos de que el político se deje llevar de su equipo, es también para lo que fue elegido o para la posición donde está, pues rinda sus frutos y pues no se desvíe del propósito real por el cual fue elegido o por el cual fue posicionado donde está. Entonces, comunicar es como muchas veces decimos, es también rendir cuentas, es poder decir lo que hacemos en el día a día, es poder genuinamente comunicar, transmitir ese mensaje de lo que nosotros realmente queremos, eh, manteniendo la ética, manteniendo la verdad, que es algo que actualmente pues nos disputamos todo, el tema de la verdad, tu verdad, nuestra verdad, y ciertamente sin caer en lo bajo, sin caer en esa denigración, sin querer brillar más que el otro, sino que más que eso, genuinamente hacerlo todo comprometido con la ciudadanía. Para mí, yo creo que el tema de la comunicación, pues nos ha ayudado y ha ayudado a los políticos a conocer y a escuchar mejor el pueblo y también saber por dónde va el pueblo y de alguna forma tomar a veces decisiones no tan populares, que puedan servir también eh, para las próximas generaciones. De verdad que sí. Bueno, creo que la pregunta comenzaba con qué nos motivó, ¿verdad? A hacer comunicación política. Y yo creo que fue la curiosidad en mi caso. Eh, a mí me gustaba siempre saber las cosas desde muy pequeño. Mi mamá no entendía que yo era un comunicador en potencia. Me decía pendenciero. Oye, tú no que eres un pendenciero, te estás llevando demasiados cartones. Bueno, pues yo creo que de adulto
por estar llevando tantos cartones, terminé hablando y llevando cartones de los ministerios, de los gobiernos, de las acciones, de los partidos, de los protagonistas sociales. Y ya poniéndome un poquito más serio, lo digo porque yo creo que todo el que comunica y todo el que investiga, porque técnicamente se supone que para comunicar usted tiene que investigar primero, todo el que investiga por ende tiene un elemento de curiosidad, quiere saber, no se conforma con lo que le dicen. Y yo creo que de ahí parte todo, de no conformarte. ¿Por qué esa pared es así coralillo? Bueno, ¿por qué es coralillo? No, por algo es ese color. Entonces te empiezas a preguntar y eso te va llevando a que eso es de arena o que eso es un mineral o que eso es una roca y tú vas a tener una conclusión de por qué esa pared es de ese color. Lo mismo pasa en la política con la comunicación. Cuando a uno le dicen algo, cuando uno escucha un titular, un enunciado o un comunicado político, uno tiene esa inquietud, el comunicador, de confirmar la veracidad de esa información. A veces incluso en cosas que parecieran obvias y que no necesitan mucha investigación. Y vaya sorpresas que nos llevamos a veces con cosas que parecieran bastante obvias. Entonces yo creo que por ahí parte el hecho de por qué yo estoy en los medios, aparte también de un tema muy, muy familiar con mi padre que ya falleció, que yo, bueno, cuando eso ejercía mucho el derecho, y me decía, que siempre le gustó, me decía, tú un día vas a terminar en la televisión, y yo no lo creía, siendo honestos, y cuando, bueno, falleció, quizás eso me impulsó mucho a entrar a los medios, y vaya, ya tengo unos añitos en esto, ¿no? Pero, y mi mensaje, básicamente, a los comunicadores y al público en general, con el tema de los medios de comunicación es el siguiente. Como decía al principio o hace un rato, nosotros tenemos la sociedad que hemos construido, por ende los medios son ese reflejo, ¿no? Y yo pienso que es muy importante la comunicación política, la comunicación en general, sobre todo la de los medios tradicionales y medios digitales, porque es el espejo de nosotros. Y en la medida que esa sociedad, porque es muy fácil cargarle el dado al comunicador de los problemas y los males que aquejan a este pueblo, que esto es solo el reflejo de. O sea, es muy fácil yo pararme aquí a decir, aquí no hay comunicadores que sirvan. Bueno, hay profesores entonces que están haciendo su trabajo para tener comunicadores que funcionen. Que ahora las chicas de los medios solamente hablan de tal cosa y de tal cosa, y se quedan en lo superficial. Bueno, pero hay que ver qué está pasando, que esas chicas que hablan de esos temas tan banales tienen un impacto. Alguien los está viendo, alguien le está dando clic a la miniatura de YouTube. Entonces, ¿qué llevó a alguien a darle clic a esa miniatura? Entonces, ese es el verdadero problema subyacente. Entonces, yo pienso que es muy fácil, desde altas esferas de poder, achacarle todo a los TikTokers. Como que el problema del país es en los TikTokers, en los YouTubers. Que fulano está haciendo un desastre. Es mucho más amplio. Es mucho más grande la problemática. Entonces, mi mensaje es, sigamos cuestionando, sigamos haciendo las preguntas incómodas, porque el día que no hagamos las preguntas incómodas es el día que nos rendimos ante la verdad que nos impongan. Señores, hemos llegado al final de este episodio de Narrativa Podcast. Chicos, gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos celebrando de aniversario. Tenemos mucho más contenido interesante, pero este en particular es muy especial para todos ustedes. Un tema no solamente que nos apasiona a los que estamos aquí, sino que es necesario abordar desde muchísimos ámbitos que no pudimos inclusive terminar en el día de hoy, porque si no el tiempo no nos diera, este fue un programa de un día completo, para todos ustedes y para la sociedad dominicana. Gracias por sintonizarnos nuevamente y nos vemos en una próxima.